Bienvenidos a una edición más de su programa El Arte de Vivir, con su servidor el Padre Eduardo. Un espacio para la reflexión, para la poesía, una invitación para cambiar el enfoque y redescubrir lo nuevo. Es hacer caso al optimismo, es hacer de la vida diaria un arte. Esto es El Arte de Vivir. Podemos hacer claramente la distinción aún en las consecuencias que trae en la vida diaria. Una distinción entre el actuar y el reaccionar. El accionar y el reaccionar. Son dos formas de estar, son dos formas de vivir nuestras jornadas diarias que pueden traer, que de hecho traen consecuencias muy importantes para nuestro bienestar o para nuestro malestar. Para crear consecuencias constructivas o crear consecuencias que podemos lamentar. Todo depende de si durante el día mantenemos la conciencia de actuar o reaccionar. ¿Y en qué consiste esta diferencia? Básicamente es muy simple, muy sencillo. La persona reacciona cuando no conecta el cerebro con la forma de decir o con la forma incluso física de hacer. Cuando reacciono es simplemente exponerme al estímulo externo y sin procesarlo por el cerebro, yo actúo en consecuencia o reactúo en consecuencia. Si alguien de repente se enoja en la conversación, yo respondo. Si alguien me grita, yo grito. Si alguien de repente me hace una agresión grave, yo puedo sacar la pistola y vaciarla enfrente del otro. Eso es reaccionar. Es gente que no procesa, es gente que solamente vive a merced de sus emociones. Eso es reaccionar. Y cuando yo vivo de esa manera, repito, las consecuencias que traemos pueden ser muy graves. El actuar, por el otro lado, es parte de la gente sensata, es un asunto de la madurez. Yo actúo, no reacciono, actúo. Yo proceso, yo ubico, yo pondero. Yo mantengo dentro de la proporción lo que el otro dice y lo que yo contesto, lo que el otro hace y lo que yo respondo. Pondero, mido. Esto tendría que educar en eso también a mis pequeños, que aprendan a actuar y no simplemente a reaccionar. En el niño es justificable porque la madurez aún está en proceso, pero en el adulto esto sí es lamentable. Les voy a entregar una historia de alguien que aprendió ya no a reaccionar, sino a actuar. Y entonces espero que esto de alguna manera nos ayude no solo a clarificar la diferencia, sino a poder disfrutarla. Una vez, un miembro de la tribu se presentó furioso ante su jefe para informarle que estaba decidido a tomar venganza de un enemigo que lo había ofendido gravemente. Quería ir inmediatamente y matarlo sin piedad. El jefe lo escuchó atentamente y luego le propuso que fuera a hacer lo que tenía pensado, pero antes de hacerlo, tendría que llenar su pipa de tabaco y la tendría que fumar con calma al pie del árbol sagrado del pueblo. El hombre cargó su pipa y fue a sentarse bajo la copa del gran árbol. Tardó 1 hora en terminar la pipa. Luego sacudió las cenizas y decidió volver a hablar con el jefe para decidirle que lo había pensado mejor, que había decidido tener un poco más de calma, que era excesivo matar a su enemigo, pero que sí le daría una paliza memorable para que nunca se olvidara de la ofensa. Nuevamente el anciano le escuchó y aprobó su decisión, pero le ordenó, ya que había cambiado de parecer, llenara otra vez la pipa y fuera a fumarla al mismo lugar. También esta vez el hombre cumplió su encargo y pasó media hora meditando. Después regresó a donde estaba el cacique y le dijo que consideraba excesivo castigar físicamente a su enemigo, pero que iría a echarle en cara su mala acción y le haría pasar vergüenza delante de todos. Como siempre, fue escuchado con bondad, pero el anciano volvió a ordenarle que repitiera su meditación como lo había hecho las veces anteriores.
el hombre medio molesto, pero ya mucho más sereno, se dirigió al árbol centenario, y allí, sentado, fue convirtiendo en humo su tabaco y su coraje. Cuando terminó, volvió al jefe y le dijo: pensándolo mejor, veo que la cosa no es para tanto. Iré donde me espera mi agresor para darle un abrazo. Así recuperaré un amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho. El jefe le regaló 2 cargas de tabaco para que fueran a fumar juntos al pie del árbol, diciéndole: esto es precisamente lo que tenía que pedirte, pero no podía decírtelo yo, era necesario darte tiempo para que lo descubrieras tú mismo. Recuerda, no hagas el mal y el mal no te dominará. Y sigo teniendo las opciones: ir y matar a mi enemigo, ir y golpear a mi enemigo, ir o insultar a mi enemigo, o ir y darle un abrazo a mi ex enemigo y transformarlo en un amigo con quien puedo enriquecer el resto de mi vida. Puedo ir igual debajo del árbol sagrado, puedo tomar mi tiempo, puedo irme a mi rincón preferido, puedo ir al templo de mi preferencia y puedo sentarme. Y en paz puedo darme cuenta de lo importante que yo soy, de las capacidades que mi humanidad, mi identidad como ser humano me permiten, antes de hacer una tontería. Porque revisemos la historia de los seres humanos. ¿Cuántas tragedias no hemos fabricado por no ser capaces de procesar, por no haber fumado la pipa debajo del árbol sagrado, por no habernos tomado un momento de silencio para recuperar nuestra sabiduría? ¿Cuántas tragedias hemos construido? ¿Cuántas vidas perdidas? ¿Cuánta sangre derramada? ¿Cuántos hígados reventados? ¿Cuántas gentes enloquecidas por simplemente haber reaccionado en vez de haber actuado? Esta es nuestra capacidad. Esta es nuestra herencia, y puede ser una herencia de gente violenta y agresiva, o también puede ser una herencia de los grandes sabios de la historia, y yo puedo tomar el platillo que yo decida. Pero si realmente lo que pretendo es vivir, entonces valdría la pena volver a reescuchar otra vez la fábula de las 3 pipas. La primera, la segunda y una tercera que me permite transformar a mi enemigo, si no en el mejor, sí en otro amigo. Acuérdense que decían nuestros viejos que del odio al amor hay solo un paso. A la gente que más odio es probablemente a la gente que con poco o nada será la persona que más ame. Lo que nos mata es la indiferencia. Descubro, rescato lo que yo quiera. Hay gente que seguirá reaccionando cuando vas manejando, cuando estás discutiendo con tu pareja, cuando tratas de corregir a un hijo. Hay gente que sigue entregando el dominio de su propia capacidad de decisión, de su propio albedrío, al mal, al enojo, a las hormonas. Y eso trae consecuencias que mucha gente no ha parado de arrepentirse por simplemente haber entrenado el reaccionar en vez del actuar. El poder lo tenemos, y si queremos transformar nuestra vida en un arte, tenemos que aprender a procesar. Seamos sabios, dejemos que la sabiduría, que también es parte de nuestro equipaje, un equipaje que nos ha entregado la vida, Dios, entonces usémosla, que si no la uso se llena de telarañas y se puede echar a perder. Eduquemos hijos sabios, mantengamos relaciones de pareja sabias, mantengamos relaciones con nuestro entorno, igualmente relaciones sabias. Transformemos enemigos en amigos, transformemos ambientes agrestes en ambientes vivibles y habitables. Usemos nuestras capacidades, ejerzamos nuestro poder, volvámonos en personas sabias. Es lo que tenemos que hacer. Y nos daremos cuenta que en verdad no es nada difícil, es mucho más difícil seguir viviendo como perros y gatos que rescatar nuestra sabiduría y vivir simplemente como seres humanos. Y así haremos de nuestra vida diaria un arte, porque esto, mis queridos amigos, es simplemente el arte de vivir.
También la gran diferencia entre el actuar y el reaccionar me puede llevar o a volar muy alto o a morirme antes de tiempo. Cuando yo soy capaz ya no de reaccionar porque ya no son las circunstancias a quien yo les delego el poder sobre mis decisiones, sino soy yo quien tomo el control y ya no reacciono, sino que actúo en consecuencia, aporto todo lo que tengo en la cabeza y en el corazón para ejercer mi derecho de responder. Y respondo con conciencia, respondo con inteligencia, respondo con sabiduría y con el tiempo iré respondiendo con madurez. Es un ejercicio, es algo que voy practicando, algo en lo que me voy entrenando diario. Y una de las consecuencias a favor, una de las ganancias en ir aprendiendo el actuar y menos a reaccionar, es que no solamente puedo dar respuestas, puedo acercar ofertas que construyan mejores relaciones en la pareja, respuestas que puedan mejorar la actividad incluso académica de mi hijo en la escuela, respuestas que puedan mejorar el medio ambiente. No solamente esa ganancia, el responder actuando y no reaccionando también me permite seguir soñando. Y si me permito seguir soñando, entonces descubriré mi vocación para volar. La gente que sueña es la gente que vive, porque también es gente que tiene los pies sobre la tierra. Eso es una de las consecuencias, uno de los frutos del actuar, y no simplemente el reaccionar. El aprender a soñar es tan importante, porque entonces, como me he ido entrenando, como me he dado el permiso de ir ejercitándome en el arte de actuar y no de reaccionar, cada vez mi corazón y mi mente se ven más fuertes. Me dejo gobernar menos por el miedo que me paraliza. Me dejo gobernar menos por el temor que me vuelve una persona pequeña, limitada, torpe. El actuar me permite recuperar todas mis capacidades y volver a soñar. ¿Por qué no? Darme incluso el permiso de empezar a volar. Y entonces les voy a entregar hoy una anécdota aún en contra de la esperanza perdida, en contra de la opinión pública, de alguien que decidió actuar, no solamente reaccionar, soñar y poder volar. Y a ver qué les parece. Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un chapulín. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó. Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el chapulín dijo, mientras su amigo se alejaba, «Debes estar loco. ¿Cómo podrías llegar hasta aquel lugar? ¿Tú? ¿Una simple oruga? Una piedra será para ti una montaña, un pequeño charco, un mar, y cualquier tronco una barrera infranqueable». Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. La oruga continuó su camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor le aconsejaron a nuestro amigo a desistir de su sueño. «No lo lograrás jamás», le dijeron. Pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. «Estaré mejor», fue lo último que dijo, y murió. Todos los animales del valle por días fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido como su tumba un monumento a la insensatez. Allí estaba un duro refugio, digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana, en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto, quedaron atónitos. Aquella concha dura comenzó a quebrarse
y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo de las hermosas alas, arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. Una mariposa. No hubo nada que decir. Todos sabían lo que haría. Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría un sueño. El sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos se habían equivocado. Dios no nos hubiera dado la posibilidad de soñar si no nos hubiera dado la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños. Y sí, si tienes un sueño, vive por él, intenta alcanzarlo, pon la vida en ello, y te darás cuenta que no es solamente reaccionar frente a los estímulos externos. Si hoy te das cuenta, tú podrás, y quizás necesites hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en tu vida. Y entonces, con otro aspecto, con un aspecto totalmente distinto, con otras posibilidades y con circunstancias distintas, circunstancias que tú, no con tu reaccionar, sino con tu actuar, lo conseguirás. El éxito de la vida, en verdad, no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Y entonces sí se vale, después de haber fumado en la pipa debajo del árbol sagrado, después de haber tomado tu tiempo de silencio, después de haber hecho tus momentos de meditación, de oración, de entrar en contacto con el que te hizo, podrás darte cuenta que eres capaz de vencer miedos, de luchar con todas tus fuerzas por aquello que deseas y alcanzarás sueños, no importa las veces que lo intentes. Y seguiremos hasta el final. Hoy la oruga, mañana la mariposa. Hoy la persona que lucha. Hoy la persona que se da el permiso para intentar simplemente fumar la pipa debajo del árbol sagrado. Y el árbol sagrado es aquel que no solamente nos cubre con su sombra, sino que nos permite recuperar nuestra posibilidad de actuar. Jamás reaccionar, siempre actuar, para darnos el permiso de ser simplemente las personas que somos, los seres humanos perfectamente bien equipados para hacer de este mundo un lugar más vivible, para hacer de nuestras relaciones humanas relaciones que nos lleven al gozo, a la ayuda, a la colaboración, al trabajo en equipo. Simplemente aprender a usar de nuestra vida diaria la oportunidad para entrenarnos en el actuar y entonces poder soñar y darnos cuenta que si en algún momento nos sentimos oruga, en algún otro nos volveremos mariposa. Y entonces la montaña será un lugar donde podremos vivir y desde ahí regresaremos a la vida diaria haciendo de nuestra vida eso, un arte, porque simplemente esto es el arte de vivir.